¿Sabías que la historia de Job es el principal tratamiento de la Biblia para sanar el sufrimiento? El libro de Job explora el problema del sufrimiento humano a pesar de la bondad y el poder de Dios. Las preguntas de por qué la gente sufre y por qué continúa el mal han sido tema de intensa meditación a lo largo de los siglos. Si tú no conoces la historia de Job o no la precisas muy bien, te la comparto de manera resumida, extraída directamente de la palabra de Dios. Y de manera resumida nos dice que después de que Job, quien era un hombre perfecto y recto, perdiera repentinamente a su familia, su salud y sus posesiones, él y sus amigos dialogaron en profundidad sobre las razones de sus sufrimientos. No obstante, solo Dios tenía la última palabra y al final restituyó las pérdidas de Job. Eso es lo que todos sabemos de primera instancia del libro de Job, pero no vemos el trasfondo del mismo, porque este proceso no fue sencillo. Job era un hombre rico y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto lo encontramos en el capítulo 1 del versículo 1 al 5, donde nos dice la palabra que Dios estaba satisfecho con Job. Sin embargo, Satanás desafió la motivación de la justicia de Job al expresar que Job es justo porque Dios lo había bendecido. Satanás desafió a Dios para que le quitara la protección y mostrarse como era. Dios permitió el reto, pero limitó el poder de Satanás a la familia de Job y a sus posesiones. Satanás destruyó todas las posesiones, pero Job no culpó a Dios. Satanás desafió a Dios para que le permitiera atacar la salud de Job. El Señor estuvo de acuerdo, pero no que le quitara la vida. Así que una enfermedad cayó sobre Job, y aún así, se negó a culpar a Dios. Los amigos de Job vinieron a ofrecerle su ayuda. Le recordaron a Job un punto de vista aceptado. Si las personas son justas, Dios las bendice. Si no son bendecidas o si sufren, es a causa del pecado en su vida. Los amigos instaron a Job a examinar su vida, ya que estaban seguros de encontrar un pecado por lo que tenía que arrepentirse. Estaba seguro de demostrar su inocencia si se le daba una oportunidad para defenderse ante Dios. Esto lo encontramos en el capítulo 3 en el versículo 27. En este momento un joven llamado Eliú se levantó y pronunció 4 discursos justificando a Dios. En primer lugar, sostuvo que Dios habla a todas las personas, por lo tanto, tenía todo derecho a hablar y contaba con el entendimiento para hacerlo. En segundo lugar, reiteró la opinión de que Dios era justo y por ende Job merecía todo lo acontecido. En tercer lugar, trató de demostrar que Dios honra a los justos y condena a los orgullosos. En cuarto lugar, rogó a Job no aceptara lo sucedido, se arrepintiera y buscara el perdón. Mientras todo esto se suscitó, desde un torbellino, Dios habló y le mostró a Job las maravillas de la creación. Y Dios le preguntó a Job: ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? Luego Dios señaló a 2 de sus criaturas, el Behemoth y el Leviatán, y Job comprendió que estuvo equivocado en cuanto a Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Capítulo 42, versículos 5 y 6. A partir del capítulo 42 vemos a un Job restaurado por el simple hecho de haberse arrepentido, de haber renegado de su vida, de su existencia. Y Dios estaba contento con Job. Sin embargo, reprendió a los 3 amigos y les ordenó que pidieran a Job que orara por ellos. Entonces el Señor restauró las posesiones de Job y le dio más hijos. Al final, Job encontró sentido a la vida en experimentar el amor de Dios y confiar en Él. Uno de los textos claves de todo este libro hermoso es el capítulo 1, versículo 21, donde dice la Sagrada Escritura: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Queridos hermanos, estamos rodeados de mensajes que nos destruyen, que nos llevan al pecado, y experimentamos cosas verdaderamente terribles. Experimentamos pecados inimaginables, y curiosamente nos preguntamos por qué suceden. Y la única respuesta del por qué suceden es porque no tenemos a Dios en nuestras vidas. Debemos de entender, así como Job entendió, que Dios es justo
pero no puede evitar tu sufrimiento. Que Dios es todopoderoso, pero existen elementos que te reprenden dentro de su naturaleza. Es un padre que corrige. También vemos que la víctima merece todo el dolor y el mal. En otras palabras, los verdaderamente inocentes no sufren. Y he escuchado a muchas personas decir que las personas que más apegadas están a Dios son las que más sufren. Y si alguien me está escuchando y es de las que dicen eso, pues tienen razón, es cierto. Sufrimos porque entendemos que somos pecadores. Mi sufrimiento viene del no ser negligente con los actos que he cometido como ser humano. Cuando Job entendió que él no era perfecto y que Dios era el que bendecía su vida y no era él ni su orgullo los que habían formado su gran riqueza, Dios restauró todo lo que él tenía. Y si a ti Dios te ha quitado algo por hacer algo mal, porque te equivocaste, porque no fuiste un buen hijo de Dios y pecaste, porque la mayoría de las cosas malas que suceden, tristemente, emergen del pecado, quiero decirte que así como Job fue restaurado, tú también puedes ser restaurado. No tengas pena de hablar con Dios. Dios reprendió a los amigos de Job que trataban de darle sentido, de hallarle fallas a Job, pero a veces los problemas que tenemos no los merecemos. Demasiadas veces he escuchado yo, ¿por qué le sucedió esto a esta persona si no lo merecía? Y aquí no se trata de merecerlo. Las cosas malas suceden y Dios no las puede evitar. La vida con Dios es después de esta vida. El último principio, seguir en la vida como una perspectiva eterna, también la vamos a leer en el mismo libro de Job, en el versículo 19, en el capítulo 23 al 27, y dice que aunque es posible que en la tierra nunca sepamos por qué suceden cosas malas a la gente buena, debemos orar por gracia y fortaleza para creer que en la eternidad todo se aclarará. Las cosas malas suceden aquí en la tierra, las cosas malas suceden aquí entre humanos, pero Dios nos invita a buscar la vida eterna y perfecta a su lado. Y es tan fácil como nada más arrepentirte, alejarte del pecado y voltear a verlo a Él y reconocerlo como tu Salvador. Es muy sencilla la vida, tan sencilla que parece difícil. En lo personal, este fue el primer libro del Antiguo Testamento que yo tuve oportunidad de leer y es de mis favoritos. Si tú puedes leerlo, léelo. La enseñanza es grandísima. Te mando un fuerte abrazo, hermano. Dios te bendiga mucho. Espero que estas palabras te hayan servido, hayas pasado un ratito en comunión con Dios. Recuerda que aunque estés solo en una habitación, Dios está contigo y que dejes de sufrir porque tienes derecho a ser feliz desde el momento en que naciste. Dios te bendiga. Hasta la próxima.